Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy el tutor Camilo Moratoro y el día de hoy en esta materia vamos a analizar los derechos digitales identificados en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial en el año 2018. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de manera general, reconoce los derechos de las mujeres y establece diferentes deberes y obligaciones del Estado y de otros actores sociales que brindan servicios públicos para que realicen las acciones pertinentes a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Respecto específicamente de los derechos digitales, debemos iniciar comprendiendo cuáles son los derechos de las mujeres, en específico los derechos digitales que se reconocen en esta ley. Primeramente, esta ley está dirigida a todas las mujeres, ya sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en todo tipo de diversidad, las cuales tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades, contemplados tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el Ecuador. En dichos instrumentos, y así como en la Constitución, ya encontramos diferentes derechos digitales de las mujeres. Sin embargo, en este vamos a analizar específicamente cuáles encontramos. En el numeral 6, por ejemplo, encontramos que todas las mujeres tienen derecho a que se les garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado. Debemos recordar, estimados estudiantes, que los datos personales no solamente se encuentran en bases físicas, sino que también existen datos personales que se encuentran en su mayoría en plataformas digitales o plataformas virtuales. Por lo tanto, es un derecho digital de las mujeres que se guarde la debida confidencialidad de estos datos y se los sean de uso privado para el fin que sean creados. Asimismo, en el numeral 17 del mismo artículo encontramos que otro de los derechos digitales de las mujeres es el derecho a comunicación y publicidad sin sexismo, violencia y discriminación. Recordemos que actualmente, en el mundo contemporáneo que nos encontramos, en el mundo interconectado, donde las plataformas digitales y virtuales son los principales medios de comunicación y publicidad. Estos medios están llamados a que, respetando los derechos digitales de las mujeres, sus comunicaciones y publicidades se las realice sin sexismo, violencia o discriminación contra las mujeres. Asimismo, en la misma ley encontramos en su artículo 10 diferentes tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, entre otras. Respecto de los derechos digitales de las mujeres, encontramos que uno de los tipos de violencia, que es la violencia psicológica, se los puede realizar a través de plataformas digitales, pues la violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso o el hostigamiento, actos que se pueden realizar a través de plataformas digitales que vulnerarían los derechos digitales de las mujeres. Es así que toda conducta abusiva y especialmente comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer componen aspectos de la violencia psicológica. Por lo tanto, señores estudiantes, es primordial comprender que dentro de la Ley Orgánica Integral para la Erradicación y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, se reconoce a la violencia psicológica como una violencia que debe ser evitada respetando los derechos digitales de las mujeres. Asimismo, encontramos que otro tipo de violencia es la violencia simbólica. Toda conducta que a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas,
políticas culturales y de creencias religiosas transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación. Como podemos identificar, la violencia simbólica, también puede ser realizado a través de plataformas virtuales o digitales. Respecto del artículo 12 de esta ley, respecto de los ámbitos donde desarrolla la violencia contra las mujeres, encontramos que hay diferentes espacios o contextos donde se desarrollan este tipo de violencia. Y en defensa de los derechos digitales de las mujeres encontramos que el ámbito mediático y cibernético es uno de los ámbitos donde se pueden encontrar actos o acciones que vulneren los derechos digitales de las mujeres. Por lo tanto, se comprende que el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación, públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro. Por lo tanto, es evidente que los medios cibernéticos pueden ser ámbitos donde se vulneren los derechos digitales de las mujeres. Más adelante, en el artículo 41, encontramos que medidas para la prevención de la violencia contra la mujer, una de las medidas que debe aplicar el Estado para evitar la vulneración de estos derechos digitales es la de regular y prohibir la difusión de contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales, radiales, escritos y digitales que incitan, producen o reproducen violencia contra las mujeres. Por lo tanto, estas medidas para la prevención Por lo tanto, el Estado se encuentra en la obligación, como medida de prevención de la violencia contra las mujeres, de regular y prohibir la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales en contra de la violencia contra la mujer. Por lo tanto, los derechos digitales de las mujeres se encuentran contenidos y una de sus obligaciones es que los medios no difundan este tipo de contenidos, pero asimismo, en pro del respeto de los derechos digitales de las mujeres, también están llamados a desarrollar contenidos vinculados con la sensibilización, prevención y protección de los derechos de las mujeres. Por último, entre las obligaciones generales de los medios de comunicación y publicidad, siendo estos que brindan un servicio público, corresponde a estos medios de comunicación, tanto públicos, privados como comunitarios, en defensa de los derechos digitales de las mujeres, velar porque la difusión de su información en todas sus formas tenga que ver y que tenga que ver con la violencia contra las mujeres sea tratada de manera objetiva en pro de la defensa de los derechos humanos y los derechos digitales. Pero así también están llamados los medios de comunicación, entendiéndose esto, no solo los tradicionales, sino también los digitales, a desarrollar contenidos vinculados con la sensibilización, la prevención, la protección, la sanción y la reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, a manera de conclusión, podemos identificar que la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres comprende de diferentes derechos digitales de las mujeres y determina cuáles son los deberes y obligaciones del Estado y otros actores sociales para respetar estos derechos digitales contenidos en la misma. Muchas gracias por su atención.